Voy a pedir que busquen en sus Biblias el libro de los Hechos, capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora 6, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día, entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró, y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando lleguen, él te hablará.
Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. Qué gusto estar con ustedes, compartir la palabra en esta mañana. Vaya historia, ¿no? Como hemos dicho en este libro que hemos empezado a estudiar, a meditar, a partir de este capítulo comienza otra etapa del avance de la comunidad de Jesús. Y comienza precisamente abriendo el mensaje del Evangelio ya no solo a los judíos, sino a toda persona. Ya no solo a los conocidos, sino aún a los desconocidos. No solo a los amigos, sino también a los enemigos. ¿Qué tiene esto que ver con nosotros, que hemos dispuesto comprometernos en el cumplimiento de nuestra misión, en dar testimonio en estos tiempos, como cristianos y cristianas, de que hay un mensaje de vida nueva para toda persona, para todo pueblo, para toda nación? Un mensaje que no excluye a nadie, un mensaje que convoca, porque el amor convoca a una nueva vida, a un nuevo proyecto de vida. A esto nos hemos comprometido. Y el Señor hoy, a través de esta historia, de este relato, está convocándonos a asumir los desafíos del Espíritu. Asumir los desafíos del Espíritu. El Espíritu te desafía. Nos desafía a todos a emprender nuestra misión más allá de nuestra zona de confort. Porque los caminos de Dios son misteriosos. Porque esos caminos nos llevan por sendas no previstas
ni imaginadas en el transitar de la vida, así como nos conduce por rutas desconocidas o pasadas por alto en el cumplimiento de nuestra vocación cristiana. Así le pasó a Nicodemo. ¿Recuerdan la historia de este hombre? Que basándose en su estirpe religioso, se asumía a sí mismo como un preferido de Dios y orgulloso cumplidor de su fe. Pero Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo y que toda persona que creyera en Él tendría la vida y la oportunidad de redención solo por el amor y por la gracia de Dios. Solamente por eso. Pero las palabras del Maestro le resultan más que incomprensibles, contradictorias a su propia concepción de las cosas y, por supuesto, también a su status quo, miembro del Sanedrín. Y aquí Jesús le dice: nada de eso que tienes vale, tienes que nacer de nuevo. Y se nace por obra del Espíritu Santo. Golpea hasta lo más profundo la vida de este hombre. Porque ¿cómo es que este amor de Dios es incondicional y abierto a toda persona? ¿Cómo es eso de dejarse llevar por el Espíritu que como viento sopla y conduce a donde quiera? No comprendía que es el Espíritu el que dispone, el que abre caminos, el que ensancha horizontes, el que sensibiliza los corazones. Es el Espíritu el que nos convoca a la obediencia, nos convoca al compromiso. Obediencia y compromiso como agenda misionera de ser testigos. Y como se los dijo a sus discípulos, desde Jerusalén, ¿hasta dónde? A lo último de la tierra, hasta estas tierras nuestras. En este contexto, en este siglo, en este año, en este tiempo, en este lugar, a las personas que están hoy esperando, como Cornelio, ese mensaje de Jesús para la transformación de sus vidas. Esto es lo que significa poner en acción nuestra misión, hermanos y hermanas de Shalom. Y como ya hemos podido leer desde el capítulo 2 en adelante, el primer Pentecostés prosigue su marcha, sigue adelante. No fue un evento solamente, sino el Pentecostés sigue hasta nuestros días. El Pentecostés sigue su marcha a través de las señales, milagros, convertidos, bautizados, integrados a la iglesia, aún en medio de amenazas, peligros y persecuciones. Las comunidades cristianas mantienen su ánimo, su alegría, su fortaleza en proclamar a Jesús, su Señor, en el poder del Espíritu. Y ahí siguen. Y siguen proclamando y siguen adelante, rompiendo barreras, dejándose llevar por la fuerza y la voluntad del Espíritu Santo. Pero si Pentecostés ha significado sorpresa, asombro, apertura, gozo, valentía y potencialidad en el Espíritu, es también una experiencia permanente y es una experiencia continua. Es de todos los días, es de todos los tiempos, es en cualquier circunstancia, es en cualquier momento, es a toda persona. Así es la vida en el Espíritu. Implica un proceso de conversión que sigue y sigue y sigue en el descubrimiento de que los caminos de Dios son un misterio, sí,
son un misterio y que una vida guiada por la obediencia y por la fidelidad al Espíritu va en continua transformación, en continua renovación de todas las cosas. Esa es la vida del Espíritu. Todas las cosas se hacen nuevas. Todas las cosas son renovadas, transformadas, porque no depende de nuestro poder. Ni siquiera depende, como hemos dicho en Nicodemo, de la alcurnia. Depende de la obra del Espíritu. Y al Espíritu nadie lo detiene. Esto le sucedió al apóstol Pedro en su encuentro con Cornelio y con todos los de su casa. Y así es, hermanos y hermanas, Dios a través del Espíritu Santo actúa por caminos misteriosos con el apóstol Pedro y le permite a la vez ser portador y partícipe de un segundo Pentecostés. Digamos, un nuevo Pentecostés, ahora en la vida de los gentiles, en la vida de los que no pertenecían al judaísmo, en la vida de aquellos que eran repudiados y rechazados por los mismos judíos. La afirmación de Pedro cuando dice: ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, es toda una confesión, hermanos y hermanas. Toda una confesión. Y una confesión importante, una confesión de fe, de una importancia singular y trascendente. Porque lo menos que pensó, lo menos que pasó por la mente y el corazón de Pedro aquel día que dejó sus redes junto al mar de Galilea, es que un día iría a visitar a un gentil. Lo que menos pensó este Galileo pescador cuando se encontró con Jesús, que un día tendría que entrar a la casa de un gentil. Y hasta quedarse en ella. ¿Qué cosas hace el Espíritu, no? Y ahora, después de un proceso que le llevó de Galilea a Jerusalén, de Lida a Jope, Pedro acepta a estos gentiles como sus hermanos. Como sus hermanos. Y se muestra dispuesto a bautizarlos. ¡Qué historia! ¿Qué ruta de preparación siguen estos caminos misteriosos de Dios? Déjenme compartirles tres. La primera, que los caminos del Señor confrontan y transforman. Los caminos del Señor confrontan, nos confrontan, pero también nos transforman. Cornelio era un centurión romano, no lo olvidemos. Y por lo tanto, su tradición religiosa, cultural y espiritual era totalmente distinta a la de Pedro. Y sin embargo, el relato nos dice que era temeroso de Dios. Un llamado gentil, sin embargo, era un simpatizante de la fe en el Dios de los judíos. Pero no deja de ser un representante del imperio opresor acantonados en Cesarea. Era un enemigo del pueblo de Israel. Pero algo ha pasado en su vida. Algo ha sucedido en la vida de este centurión, de este líder del ejército romano, asentado en esta parte del mundo
que tenían gobernada, dominada, sojuzgada. Algo había pasado en la vida de este hombre. Algo había escuchado, algo había sucedido en su corazón y en su mente. Y en la de su familia, que su trato con los demás, sí, con los sojuzgados, es de piedad y de atención sincera. Era tal su discernimiento espiritual que incluso tuvo una visión donde Dios reconoce su fe, reconoce su vida de oración y su piedad, pero además recibe una orden que seguramente no entiende del todo, pero como sabe lo que significa tratar con Dios, obedece. ¿Sabe lo que significa tener relación con este Dios al que ha cultivado ahora en la oración y que ha significado algo distinto para su vida? Y entonces obedece y manda a buscar y traer a Pedro, dando santo y seña de su ubicación, y aún en la casa donde estaba. Cornelio obedece y espera, cree y confía, ora y agradece, porque sabe que si algo viene de Dios, será para bien de su vida y será para bien de su casa. Muchas cosas no entiende, pero si viene de Dios es para bien. Muchas cosas no comprende, pero si viene de este Dios que ha preparado su espíritu y su corazón, entonces será para bien de su vida y de la de los suyos. Lo demás es cosa de Dios, lo demás es cosa de quien le ha hablado. De tal manera que se cumplía en Cornelio lo que Pablo escribió en la carta a los Romanos, capítulo 2, versos 7 al 11, cuando dice: gloria, honra, paz e inmortalidad a todo el que obra lo bueno, al judío primeramente y también al gentil, pues no hay acepción de personas para Dios. Amén. Pedro, por su parte, también sabe de la necesidad de cultivar su corazón y sube como a mediodía a orar. No era la hora acostumbrada por los judíos para orar, pero él sube al techo de la casa de este curtidor que lo había hospedado para orar. No era una hora fijada por la tradición, pero él siente la necesidad de hacerlo. Y en medio de la oración, qué importante es la oración, qué importante es la oración, qué importante es cuando sintamos la necesidad de orar, hacerlo, porque la oración, como la palabra, no vuelve vacía. ¿Entendemos? Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano. Cuando el anhelo por orar nos mueve el alma, hay que hacerlo, porque Dios tiene preparado algo para nosotros. Y eso sucede con Pedro. En medio de la oración tuvo una visión que no entendió del todo, como tampoco lo había entendido Cornelio. Tiene hambre y entre tanto le preparan la comida, todo un éxtasis, que en el griego se usa la palabra orama, que significa algo visto, algo que trasciende la vista normal, algo que va más allá de nuestra propia visión humana. Un lienzo que se abre ante sí con imágenes de toda clase de animales terrestres y aves, algunos limpios y otros no tanto, repugnantes para los judíos ortodoxos, y escucha de parte de Dios esa voz que le dice: mata y come, mata y come. Y Pedro responde: no, Señor, ninguna comida inmunda ha pasado por mi boca en toda mi vida.
seguramente iba a decir, ¿y estas alturas? Menos. ¿Qué le dice Dios? Mira, Pedro, lo que yo limpié, no lo llames tú común, ni lo llames inmundo. Y 3 veces pasó esto. Y mientras que 3 hombres tocan a la puerta para darle el mensaje de Cornelio, es que Pedro es llamado para atender a estos hombres. ¿Un enemigo e inmundo centurión me busca? Resuenan las palabras del Señor: lo que Dios purificó, no lo llames inmundo. No lo llames inmundo. Y 3 veces pasó esto. Yo los he enviado, le dice. ¿Qué no fue Cornelio? No fue Dios. Dios los ha enviado. Yo los he enviado, dice el Señor. Todo esto viene de Dios. Y Pedro tiene que reconocerlo. Y hermanos y hermanas, hay cosas que el Señor está preparando. Hay cosas que el Señor está preparando para nosotros, para ti, para mí, que quizás no podemos comprender, pero lo está preparando. Que no alcanzamos a comprender del todo, pero lo está preparando. Y nuestras estructuras ya fijadas no lo aceptan. Y nuestras costumbres no lo ven claro. Y nuestras prácticas religiosas incluso lo rechazan. Pero son tiempos, hermanos y hermanas, donde el Señor nos confronta para cambiar, para transformar por dentro, para que podamos emprender cosas nuevas, cosas desafiantes, cosas que trastocan nuestro estado de confort y abre delante de nosotros caminos insospechados por donde debemos cumplir con la misión, con esa misión, en tanto que cristianos y cristianas, en tanto que iglesia suya. Sí, hermanos y hermanas, son tiempos donde el Señor nos está confrontando, donde el Señor nos está hablando, nos está pidiendo un cambio para transformar primero nosotros, pero después para cumplir con nuestra misión. ¿No lo creen? Quizá no lo entendemos, quizá no sentimos las fuerzas, quizá pensamos que ya pasó nuestro tiempo y que ahora les toca a otros. Pero el Señor no ve así, hermanos y hermanas. El Señor ve el gran potencial que aún tenemos para desarrollar hasta el último de los tiempos nuestra misión. Pero algo está preparando también para ti, para tu propia vida, porque te está viendo con otros ojos, no con los ojos con que te ven los demás, sino con los ojos del amor transformador con que Jesús siempre nos ve. Eso vio en Cornelio, eso vio en su familia, eso vio en los amigos a los que Pedro les predica. Y quizá Pedro no entendió todo el mensaje, sino hasta que estuvo en casa de Cornelio. Pero sabe que hacer la voluntad de Dios a pesar suyo, tan solo porque Dios se lo ha ordenado, él es obediente al Espíritu que le está enviando. Porque Dios no tiene favoritismos.
A los gentiles Dios les ha concedido arrepentimiento y vida, dice el capítulo 11, verso 18. Cuando Pedro es llamado en Jerusalén a explicar por qué le predicó a los gentiles. Y Pedro simplemente dice, porque así es Dios. Él no hace excepción de personas. Dios no niega sus bendiciones a nadie. Dios no mira las apariencias externas de una persona, ni los recursos económicos que tiene, ni el nivel social, ni los logros que ha obtenido. En un mundo tan dividido por los prejuicios y la intolerancia, por las barreras culturales y sociales, ¿cómo ser canales de bendición? Confrontados por la visión del Dios que es compasivo y misericordioso, transformados por el poder y la fuerza de su Espíritu. Sí, hermanos, la obra de purificación la cumplió Jesús en la cruz. Ya está cumplida, ya está hecha. ¿Qué nos toca a nosotros? Y me seréis testigos de todas estas cosas, insospechadas, incomprendidas, pero llenas de fuerza espiritual, porque recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos. A los gentiles, a los gentiles, a los que rechaza a la gente, a todos esos que rechaza a la gente. Pero me vas a ser testigo, porque poder has recibido. Y ante este acto de amor total, ¿quién puede negarse, hermanos y hermanas? ¿Podemos hacerlo? Jerry fue un joven que llegó a esta iglesia hace algunos años, que dormía en la banca que estaba en la estación de los tranvías, que están aquí a unos cuantos metros, aquí cerca del estadio de Seúl. Y un día nos los encontramos, y vino para acá, y le compartimos comida, y empezó a venir a Shalom, y le compartimos ropa, y medicamento, y lo aceptamos. Y ustedes saben cómo venía. Y después obtuvo un trabajo y se compró su casita de Infonavit. Y esta iglesia le regaló una estufa y le regaló una cama. Y comenzó a trabajar en una obra pública aquí en la ciudad. Estaba feliz de la vida. Hasta que el Señor lo llamó a su presencia en un accidente. Pero no voy a olvidar las palabras que me dijo: pastor, mi vida cambió por el amor de una gente que no me conocía, de una gente que no sabía de mí, que aceptó mis dolores, que aceptó mi ropa sucia, pero me dio lo mejor que tenía. Y podíamos haberlo rechazado y decir: esa clase de gente no entra a esta iglesia. Shalom nunca ha sido así. El Señor transformó la vida de este joven. Y seguramente la de esta iglesia. Ante este acto de amor total, ¿quién puede negarse? En segundo lugar, los caminos del Señor aceptan y reconcilian. Porque si Dios no excluye a ninguna nación de su gracia y acepta a todos,
los que le buscan. Pues cuando Pedro y Cornelio se encuentran, el Espíritu habla a sus corazones. ¿Qué quiere decir Pedro cuando afirma que Dios acepta a toda persona que le teme, y que hace justicia? Que el que asume su necesidad y su búsqueda de sentido de la vida y es sensible a las buenas nuevas de salvación, abre también su corazón a nacer de nuevo en Cristo Jesús y a ser reconciliado con Dios. Porque el temor y la justicia son el fruto del Espíritu y son el compromiso con el reino de Dios. Para Dios no hay acepción de personas, hermanos y hermanas, y permitan que insista en eso. Porque Dios no rechaza a nadie. A nadie. Cristo murió y resucitó por todas y por todos. Por todas y por todos. Nadie puede decir: yo no quiero que Cristo muera y resucite por mí. Él ya lo hizo por todos. Puedes decir: lo acepto o no lo acepto. Pero no puedes decir: no quiero que muera por mí. Ya murió por ti. Y no puedes decir: no quiero que resucite por ti, por mí. Ya resucitó por ti. Lo puedes recibir o no, pero el hecho de la vida, de la salvación, ya fue realizada. Y lo fue para Cornelio, y lo fue para su familia. Lo fue para todos. Amén. Y si servimos a un Cristo que vino a buscarnos en medio del desconcierto en la que nosotros mismos estábamos, díganme, ¿no tenemos la obligación de ir a las casas de esos otros? Donde quiera que se encuentren. Y sí, yo sé que hay misiones que resultan arriesgadas o inéditas, pero Dios está buscando a todos y a todas, porque les ama, porque les ama. Podemos negarnos a la voz del Espíritu que nos está diciendo: levántate, mira, allá hay alguien a quien quiero que tú le des este mensaje de parte de mí. Que Dios nos dé la fuerza para eso, la sensibilidad para hacerlo. Amén. Pero en tercer lugar, los caminos del Señor integran y unen. De dos pueblos hizo uno. Los que estaban lejos en Cristo se han hecho cercanos, escribió el apóstol Pablo. Esto es lo que significa poner en acción nuestra misión. El camino de la iglesia cristiana, su comunidad en el mundo, en la diversidad del cuerpo de Cristo, ahora somos uno. Somos hermanos, somos familia, somos pueblo de Dios, somos copartícipes de la gracia y del Espíritu con las y los Cornelios de estos tiempos. Por eso Pedro más adelante dirá, cuando se enfrenta a los hermanos de Jerusalén: ¿quién era yo? ¿Quién era yo para poner obstáculo a Dios? ¿Qué cosas? ¿Quién era yo para ponerle un obstáculo a Dios? No hacer lo que el Señor nos está enviando, ponerle un obstáculo a Él, que quiere acercarse a esta gente para transformar sus vidas. Dios nos libre de ser obstáculos, ¿no creen?
Recuerdo que el filósofo francés de la primera mitad del siglo pasado, Jean-Paul Sartre, dijo en una ocasión: cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Cada persona es lo que hace con lo que hicieron de él. Esta es una frase muy importante en la historia de la humanidad, porque evidentemente desde que nacemos hacen de nosotros algo, ¿o no? Nosotros nacemos y nos hablan, nos enseñan una lengua y nosotros la recibimos, y como una esponja, palabras, ideas, palabras, y cuando empezamos a hablar, ¿qué decimos? Decimos las palabras que nos dijeron, es decir, no nacemos con un lenguaje propio, por lo menos en palabras. También son creencias, o son sentimientos, o son emociones, o son conductas, o son visiones de la vida, o visiones del mundo. Pero este encuentro de este relato de Pedro con Cornelio, esta historia del encuentro de dos hombres tan distintos y tan distantes, nos descubre que ambos, por obra del Espíritu Santo y en virtud de la obra de Jesús, dijeron una palabra nueva. Una palabra nueva. Una palabra que fue suya. Y esa palabra fue su libertad. Su libertad. Por el poderoso amor de Dios, ese encuentro se convirtió en libertad de las ataduras que los dividen o que los dividían. Un centurión romano y un judío cristiano se dejaron transformar por la palabra del Espíritu. Traigan a un tal Simón al que le dicen Pedro: no comeré ningún alimento impuro. Ese judío cristiano te dirá lo que tienes que hacer. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Todo lo que sucedió. Y es cierto que el lenguaje nos condiciona. Es cierto que el entorno sociopolítico nos condiciona, que la cultura nos condiciona, que el inconsciente nos condiciona, todo lo que quieran. Pero a partir del encuentro con Jesús, nos hacemos responsables de nuestras vidas. Sí, nos hacemos hombres y mujeres completamente libres. Eso es lo que sucede. Pero también responsables por la vida de otros. Ahora somos lo que elegimos ser en virtud del Espíritu que nos habita. ¿O qué dice Pablo sobre el fruto del Espíritu? ¿Se acuerdan? Y dice Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y cuál es la verdad, Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dijo Jesús. En este encuentro, el Espíritu Santo está actuando con Cornelio como con Pedro, desde los dos lados y al mismo tiempo. Entonces hoy podemos decir: nosotros somos ahora lo que el Espíritu de Jesús ha hecho de nosotros. ¿Y qué ha hecho de nosotros? Hombres y mujeres libres, dotados del fruto del Espíritu Santo, hombres y mujeres nuevos, nacidos de nuevo. Amén.
Y las cosas viejas pasaron. Y las cosas que nos condicionaban nuestras vidas pasaron. Y las cosas que no nos hacían ser hombres y mujeres libres pasaron. Y las ataduras que nos tenían ahí metidos en nuestro dolor pasaron. O en nuestros errores pasaron. O en nuestra testarudez pasaron. Y todas las cosas son hechas nuevas. Vidas nuevas. Hombres y mujeres nuevos. Padres y madres nuevos, parejas nuevas, hijas, hijos nuevos, iglesia nueva. Porque las cosas viejas pasaron. Nadie nos puede condicionar a la vida libre en Cristo Jesús. Entiéndanlo bien, hermanos. Amén. Entonces, ¿podemos emprender un proyecto nuevo? En el nombre de Cristo, vamos. Vamos. Mientras hablaba Pedro del Jesús resucitado, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los compañeros de Pedro quedaron atónitos porque también sobre los gentiles se derrama el don del Espíritu Santo. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu también como nosotros? ¿Puede alguien impedirlo? Que sean bautizados para que reciban el Espíritu como nosotros lo hemos recibido, nada más y nada menos. ¿Qué respondieron los compañeros de Pedro? Por supuesto que no, bauticémoslo. Y eso hacen. Como sello de que el Espíritu Santo había venido a sus vidas. Sellando con esta la integración y la unidad de los hermanos y hermanas judíos, cristianos, gentiles y lo que fuera. Y los que se fueron agregando a través de los siglos y los siglos hasta nuestros días. Somos uno en Cristo. Amén. Amén. En cualquier rincón del mundo. Así que, amada Iglesia Shalom, no hay misión sin transformación de la Iglesia. La misión es imposible sin un cambio en nosotros. Porque la misión exige obediencia al Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo nos está pidiendo algo, si queremos hacer la misión, hay que obedecer. Por eso el Señor nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque a donde quiera que vayas, no estaré contigo. Yo sé que el Espíritu está actuando hoy en la vida de muchas personas tan distintas a nosotros. Y que éstas, como Cornelio, como el etíope, o como muchos otros más, esperan un encuentro de amor, de respeto, de empatía, de sensibilidad a lo que ya el Espíritu está obrando en ellos. La casa de un centurión romano era el último lugar que Pedro se hubiera imaginado visitar en su estrategia misionera. Pero ahí lo mandó el Espíritu Santo y le dijo: no llames impuro a nadie, ahí predicas. Y lo hizo, y los mandó a bautizar. Él estaba visitando comunidades judeo-cristianas en Lida y Jope, cuando el Espíritu Santo le cambió el programa y lo llevó a donde menos se imaginaba.
lo sacó de su zona de confort y lo envió a un lugar que para un buen judío, como Pedro dijo, era abominable. ¿Qué será lo abominable ahora? Pues ahí el Señor nos está diciendo, mira, allá hay alguien que está orando. Ve y háblate de mí. Porque el Espíritu va a llegar a su vida. Así que Shalom, yo les invito a estar atentos a la estrategia misionera del Espíritu, para que a donde Él nos revele ir, vayamos y entremos a las casas de quienes hoy están recibiendo también la acción del Espíritu que los quiere atraer al corazón de Dios, a la transformación de sus vidas y a la recepción amorosa de nosotros. Que ahí vamos a estar. Amén. Vamos, Shalom. Vamos. Este es el tiempo. Que Dios nos bendiga. Amén.